Cuando la luce esplendera. Eso es lo que dice Lidia. Ojo, ¿eh? Ojo al No dato. está nada mal. Nada mal, nada mal. El mio bacio schiglierai il silenzio che ti fa Bueno, ahí ya me pierdo, ¿eh? Bueno, ¿cómo te vas a perder tú, Lidia? Bueno, quien no se pierde, porque es nuestro... Hemos utilizado ya la palabra faro de Occidente, pero es que hablar con José Miguel significa siempre darnos cuenta de que somos seres pensantes y que tenemos herramientas suficientes para intentar ser felices. José Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, la verdad es que sois muy generosos con vuestras palabras. Probablemente no sea para tanto. Bueno, está bien ser modesto un poco en la vida y eso es algo que haces tú muy bien. Es verdad. Creo que soy realista, pero bueno, también le podemos llamar modesto si queréis. Oye, José Miguel, hemos abierto una sesión que la semana pasada tuvimos la primera entrega, el primer capítulo. En la sección de hoy vamos a hablar de algo más. Dime. Sí, la semana pasada hablamos de autoconciencia y hoy vamos a hablar de autogestión como la segunda metacompetencia de inteligencia emocional. Vale, hablamos de esa inteligencia emocional de la que hablábamos tantas veces, recordamos y decidimos, pues eso, hacer una serie de capítulos, digamos, hablando de todo lo que compone la inteligencia emocional, y en este caso hablamos de la autogestión, ¿qué es? Pues la propia palabra lo indica, es la habilidad que tenemos todos los seres humanos de gestionar nuestras propias emociones, nuestros estados de ánimos, incluso me atrevería a decir nuestros impulsos. ¿Para qué? Para gestionando todo esto, emociones, estados de ánimo, impulsos, adecuarlos a un objetivo. Pero también es la capacidad para responsabilizarnos de lo que hacemos, de nuestros actos, incluso de pensar antes de actuar o evitar los juicios prematuros, otro tema que también hemos hablado aquí. Y por último, toda esta parte de autogestión tiene mucho que ver con el momento en el que vivimos, tiene mucho que ver con la capacidad de adaptarte a los cambios, y vivimos en un mundo que es cambiante, pero fíjate, para mí la evolución de esta adaptabilidad al cambio, de esta capacidad de adaptación al cambio, vendría porque el ser humano debe ser capaz de vivir en el cambio, no de adaptarse, sino de aprender a vivir en el cambio. Todo esto incluye autogestión. Madre mía. Yo, sinceramente, y mira que generalmente, pero me he perdido un poco, José. Y te digo, me he perdido porque, claro, o sea, estamos ya a alturas, estamos despidiendo enero, yo estoy ya saturaete. Entonces, has dado 3 o 4 inputs muy importantes, pero que yo me he perdido. Tenemos que estar pendientes. Intenta darme ahora otro enfoque. Pues mira, es muy fácil. Tú entiendes la autogestión como emociones, estados de ánimos e impulso. Eso hay que gestionarlo. ¿Por qué? Cuando no gestionas la emoción, acabas teniendo una emoción que no toca en un momento que no toca, probablemente con una persona que no toca. Bien. Si eso te pasa, la autogestión ya no está. Segundo, tus estados de ánimo. Siempre hemos hablado muchas veces aquí de, es que siempre estás contento, es que siempre se te ve con ánimo. Ese es el estado de ánimo, y el estado de ánimo se crea, se genera, y se crea y se genera a través de los pensamientos y mucho a través de la corporalidad, de cómo tú colocas tu cuerpo, tu cara, la sonrisa, todas estas cosas. Y la última es los impulsos. Cada vez que tú tienes un impulso, es decir, pues alguien te dice algo y tú dices, y tú más, eso es un impulso, es decir, no hay una reflexión ahí. En ese momento, la autogestión no está. Todo esto es lo que hace que nos salgamos de la autogestión. Pero la autogestión va un poco más allá, porque también la autogestión, y esta es la parte que a lo mejor confunde un poco porque va un poco más allá, es también cuando te responsabilizas. Yo acabo haciendo algo, imagínate que yo ahora pego un puñetazo en la mesa para
tratar de resolver el conflicto. Esto sería un error por mi parte. Pero ese puñetazo en la mesa, si yo luego me doy cuenta, debo responsabilizarme y decir, pues esta no era la manera de resolver el conflicto que yo tenía con Agustín. Ahora sí, ahora sí. Y Ahora encajó todo. por último, que es que son metacompetencias, abarcan muchas cosas. Y por último, también tiene que ver con cómo nos afecta el cambio, los cambios. Y yo decía, más que adaptarte al cambio, para mí la evolución natural hoy en día, pandemia, COVID, miedos, etcétera, debemos los seres humanos aprender a vivir en el cambio. Todo eso, gestionar emociones, impulsos, etcétera, responsabilidad de tus actos y capacidad para vivir en el cambio, todo eso es la metacompetencia autogestión. Madre mía. Yo Madre sé mía. que son muchísimas muchas cosas, es que pero claro, lo que pienso yo es que está claro que el ser humano ha evolucionado, pero parece que esto de la autogestión, bueno, seguro que no, pero en parte parece que es el tener el control de cómo nos sentimos o de cómo procesamos determinadas situaciones y de cómo reaccionamos después, cuando el ser humano lo que es impulsivo por naturaleza, ¿no? Bueno, a mí me gustaría pensar que no, pero sí que es verdad que hay mucha respuesta impulsiva y sobre todo mucha respuesta impulsiva aprendida. Si tú ves a tus padres que reaccionan de manera impulsiva, va a ser muy difícil que tú no lo hagas después. Si tú ves a tus compañeros de trabajo, porque hay una cultura de impulsividad que reaccionan de manera impulsiva, va a ser muy difícil que tú no lo hagas. Para mí es más una conducta aprendida o modelada, que es el término que utilizamos en psicología. Al final coges un modelo y haces lo mismo que el modelo. A mí me gusta pensar que el ser humano sí que ha evolucionado y que cada vez somos más reflexivos y que cada vez paramos un segundo antes de actuar y bueno, pues que nos movemos o debemos movernos bien pues en la ambigüedad, en la incertidumbre. La realidad es que luego, como tú dices, Lidia, no muchas personas lo hacen. Claro. Y entre otras cosas, para mí es porque no nos han educado en la parte mental. Nos educan mucho en las matemáticas, en la ciencia, en la historia, que es muy importante, pero poco menos en cómo funciona nuestra mente y en qué podemos hacer para mantenernos equilibrados, que desde mi punto de vista es la clave. Cuando tú tienes equilibrio, mira, tú hablabas de control, a mí ya sabéis que no me gusta la palabra control, no se trata de controlar emociones, sino de gestionarlas, que salga en la medida que toca que salga. No nos han enseñado eso desde la educación y es verdad que se están haciendo cosas ahora en los colegios, pero todavía estamos un poco lejos. Y para mí la evolución está ahí, en que nosotros nos conozcamos y desde ahí actuemos. Fíjate que yo creo y yo creo que lo he comentado en algún otro programa con Lidia y seguramente contigo, José Miguel, pero yo creo que, por ejemplo, los asiáticos, los japoneses concretamente, están mucho más evolucionados que nosotros en ese aspecto. Tiene que ver también mucho con la cultura. La cultura asiática es más de estar presente, de mirar hacia adentro. Yo creo que a veces el problema con nuestra cultura es que miramos demasiado hacia afuera. La autogestión, fijaos con qué palabra empieza, auto. Auto es yo. Entonces, la autogestión es mirada hacia adentro, es introspección, que es una palabra así utilizamos mucho los psicólogos, pero es mirada hacia adentro. Probablemente en la cultura asiática o en la cultura budista eso se hace mucho, la mirada hacia adentro. En la cultura más occidental la mirada es hacia afuera, a dar una imagen, a que los otros vean algo, a qué pensarán de mí, incluso al sentido del ridículo, todas estas cosas que conocemos. Ya si añadimos las redes sociales, añadiríamos el postureo. Todo eso te aleja de la mirada hacia adentro. La autogestión es una mirada hacia adentro de mis emociones, de mis pensamientos, de mis impulsos, de mis estados de ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la inteligencia emocional al final, en general, si yo estoy bien, si yo me gestiono bien, lo que doy a los demás es lo mejor de mí. También, claro. Pero siempre empieza desde mí. Claro. Muy bien, Lidia, pues muy nada. bien. Bueno, pues segundo capítulo. Me ha resultado un poco más complicado de procesar que el primero. Y todavía nos quedan, ¿eh? No Calla, sabemos si serán vamos los a seguir siguientes. profundizando, claro.
Mm. Por Pues, eso, pues no penséis, es la gestión emocional. Si ahora lo que te apetece es charlar y departir animadamente con tu compañero Agustín y conmigo, Lidia, eso es autogestión. uy, pues qué bien gestionado Estás haciendo lo que te entonces. apetece. Fenomenal, entonces. Qué bien, José, Pues, siempre nos ayuda. José Miguel Sánchez, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a seguir de charla después del programa. Muchísimas gracias a vosotros dos, es un placer, ya lo sabéis.